El día de hoy amenazaron de muerte a varios miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Antioquia y todo esto se da dentro de un clima de autoritarismo, de discurso oficial populista que pretende agrandar los problemas de disturbios y de encapuchados con el propósito simplemente de justificar la utilización de la fuerza de choque policial. Es un discurso desproporcionado por la siguiente razón, y es que cuando hay una problemática o cuando hay una situación social que amerita algún tipo de intervención pública, esa intervención debe darse bajo un principio constitucional que se llama la proporcionalidad. Significa que se debe utilizar la medida menos dañina posible para resolver el problema y además de eso que esa medida no sea de unas dimensiones, que sobrepasen el tamaño del problema. Y cuando a nosotros se nos dice que es que nosotros no pagamos impuestos para que los estudiantes vayan a tirar piedras, pues es cierto que para eso no se pagan impuestos, como tampoco los pagamos para que los políticos roben, pero lo cierto es que para resolver esa clase de situaciones, ¿cuál es el instrumento adecuado que se debe poner en marcha? Y de eso no están hablando nuestros dirigentes, y no lo están haciendo porque no se rodean de personas expertas, y no lo están haciendo porque ese discurso en el que se acude a la fuerza para apagar incendios y dar sensación a la sociedad de que hay mano firme es un discurso que pudiéramos llamar populista, en la medida en que no está precedido de ninguna clase de análisis serios, de análisis profundos en torno a la problemática misma, porque este asunto de los encapuchados no es el problema, sino que es un síntoma de problemas mucho más graves y grandes que afrontan las universidades públicas. Lo que más me preocupa a mí es el tema de los llamados explosivos. ¿Por qué me preocupa sobremanera ese tema? Porque, como bien decíamos, en cuanto a la proporcionalidad, para poder resolver este problema que tiene determinado tamaño, el instrumento debe ser acorde a ese problema. Y para poder justificar la incursión de fuerzas de choque policiales que están entrenadas para golpear, para la fuerza bruta y no para la inteligencia o para otra clase de asuntos de tipo civil, pues está diciendo que el problema de los encapuchados es un problema de explosivos. Y con esa justificación están pretendiendo decir que entonces es válida la actuación del ESMAD al interior de las universidades públicas, que por cierto, esto hay que decirlo, no son espacios comunes y corrientes, son espacios que están constitucionalmente protegidos porque la actividad que se desarrolla allí no es la misma que se desarrolla, por ejemplo, en un estadio o la que se desarrolla en cualquier parte del espacio público. Lo que se hace allí tiene una protección constitucional especial, y cuando hablamos de autonomía universitaria no decimos que sean islas o que sean zonas francas, sino que cualquier intervención del Estado allí tiene que estar muchísimo más justificada que una intervención en otro sitio. Entonces, cuando hablamos de explosivos, ¿a qué nos debemos referir? Señor alcalde, un explosivo puede ser cualquier cosa que explota si continuamos con su discurso. Un encendedor de cigarrillos entonces podría ser un explosivo, la batería de un teléfono móvil podría ser un explosivo. Pero cuando usted habla de esos explosivos que justifican la intervención de la policía, nos está dando a entender que está hablando de explosivos o de bombas como las de los narcotraficantes que se hacían para el terrorismo. Y pongámonos de acuerdo en algo. Si vamos a llamarle explosivo a un instrumento, que sea aquel que ha sido elaborado con el propósito de matar personas o de hacer terrorismo. Y tengamos una cosa clara, lo que hacen los encapuchados no es tratar ni de matar personas ni de hacer terrorismo. Están haciendo agitación social, están haciendo vandalismo, están haciendo daños a la propiedad, pero no están intentando matar personas con esa clase de instrumentos. ¿Y por qué es importante dejar esa claridad? Porque si nosotros vamos a decir que esos son explosivos de la misma manera de los explosivos que utilizan los terroristas y los narcotraficantes, pues entonces ni siquiera es el ESMAD el instrumento que se debe utilizar para eso. Deben ser otros instrumentos muchísimo más acordes a esa clase de problema. Es por eso entonces que yo invito a que toda clase de discurso oficial que se haga, toda clase de medida
que pretenda reducir o que de alguna manera involucre la afectación de derechos de las personas de la comunidad universitaria estén realmente precedidas de análisis expertos, de asesorías, de personas que conozcan de estos hechos, pero sobre todo que sean asuntos debidamente concertados, porque no podemos seguir diciendo que se utilizan explosivos cuando estos son solamente instrumentos de aturdimiento, instrumentos que causan desorden social, pero que de ninguna manera justifican que se utilicen entonces cuerpos de hombres entrenados para utilizar la fuerza bruta, para disparar otros instrumentos entonces que también habría que decir que son explosivos y que terminan agrandando más el problema que hoy por hoy nos tiene incluso bajo situación de amenazas a miembros de esa comunidad universitaria.